Hay dos cosas, o hay muchas cosas aquí, pero quiero hablar de dos temas de los que considero importante en la enseñanza de esta semana. Y una es el trabajo o la misión que tiene Aarón, y es encender las velas de la menorá. Y el otro tema que quiero tocar es el tema de la segunda Pascua. Vamos a comenzar con el primero. El Midrash habla de que Aarón se siente triste cuando se inaugura el tabernáculo y él mira que todas las tribus ofrecen sacrificio. Entonces él se siente que él no puede ofrecerle sacrificios, no tiene los sacrificios para ofrecérselo. Y también hay algo de confusión en él porque él piensa que de alguna manera el Eterno lo tiene castigado porque él tomó la iniciativa de la fabricación del becerro de oro. Entonces, él se entristece. Él dice, bueno, yo definitivamente cometí un error y Hashem no me ha perdonado. Entonces, él mira, o sea, Moisés mira, o Dios mira, digamos, perdón, el semblante de Aarón que está entristecido. Y Dios le manda a decir a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, que no debe de sentirse así. Que la misión de él es mucho más grande que ofrecer sacrificios. Así lo dice el Midrash. Y así tenemos nosotros que entenderlo. Tenemos respaldo por la palabra porque la Biblia dice claramente que la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Y había una ordenanza y era que él tenía que encender las velas. Y el Midrash habla de que él encendió las velas todos los días. Perdón, las lámparas. Él encendió las lámparas todos los días hasta el día de su muerte. Él lo consideró un trabajo muy digno, muy glorioso. Y por eso hacía tanto empeño en hacerlo. Y no permitía que nadie más lo hiciera. O sea, así lo entendió él. Cuando Dios le dijo, mira, no solo tú vas a tener un trabajo más importante que ofrecer sacrificios, y es el encender la menorá, él lo recibió. Al punto que, como les explicaba, ya nadie más lo hacía, sino que él lo hacía, y hasta el día de su muerte las encendía. ¿Qué es encender la menorá? A ver, ¿qué es encender la menorá? Encender la menorá, hermanos, es traer luz. Tú enciendes una lámpara porque hay oscuridad. Vivimos en un mundo que está en movimiento. De hecho, la tierra gira y los seres humanos constantemente están en movimientos. Si tú estás paralizado, si tú estás durmiendo o estás sentado, probablemente no necesites luz. Pero como vivimos en un mundo de movimientos y hay personas que se mueven y hay objetos que se mueven, hay vehículos que se mueven, hoy en día ya tenemos los aviones, los barcos, en fin, todo está en movimiento, la luz es requerida, es indispensable. Nosotros vemos el caso de los faros. ¿Por qué ustedes creen que se hacían faros? Porque ustedes piensan que se hacían faros en las costas. La razón era porque hay costas que son muy, digamos que el mar está, o la tierra está muy cerca de la superficie del mar. Si el barco viene de noche y no hay una luz que le indique que hay un faro allí, entonces él puede acercarse a la orilla y el barco puede quedar tascado en la orilla del mar, en la orilla de la playa. Eso sucedió con un barco de una compañía italiana, no hace mucho. Ellos trataron de acercarse mucho a la costa, pues sí pegaron, el barco se montó sobre
sobre la tierra y se hundió el barco, se volteó el barco. Afortunadamente creo que no hubieron muchas personas que fallecieron, pero eso sucedió por eso. Se acercaron mucho a la costa. Entonces, la luz es necesaria porque hay objetos en movimientos. Imaginémonos que vamos por un camino oscuro. Si estamos parados en un lugar, no se requiere la luz. Al menos que uno encienda una luz para ver un animal. Digamos, si estamos en una selva, si estamos en un lugar peligroso, pues tú enciendes la luz y ves que te van a atacar, pues de esa manera te defiendes. Pero por lo general se enciende la luz cuando vas caminando. O sea, tú emprendes una travesía, vas a caminar por una vereda, por cualquier lugar, y lógicamente que necesitas una linterna o una antorcha. ¿Por qué? Porque de esa manera miras el camino y ves, digamos, que si hay un hueco, si hay una piedra que puedes tropezar, o sencillamente es la orilla de un barranco que te puedes ir, te puedes caer. Así que cuando estamos en movimientos es donde más se necesitan las luces. Por eso colocan luces en las puntas de los edificios, porque hay aviones que están volando y necesitan una señal para no acercarse a ese edificio. En fin, la luz se requiere en su mayoría cuando estamos en movimiento. Los carros cuando están parqueados, cuando están estacionados, ellos apagan las luces cuando es de noche. En el estacionamiento no necesitas tener las luces encendidas, pero cuando tú vas a salir con el carro, lógicamente que necesitas las luces, porque vas a emprender, ¿qué cosa? Un camino. Bien, nosotros o nuestras almas han emprendido un camino. Ellas han tomado la decisión de emprender un camino. Estamos en un cuerpo que tiene vida y que tiene movimiento. Nuestro cuerpo no está fabricado, no está creado para ser inmóvil. Está creado para estar en movimiento. Por eso tenemos 2 pies, para caminar. De hecho, nuestro cuerpo físico, cuando no está en movimiento, se atrofia. Cuando una persona está en una cama por mucho tiempo sin moverse, el cuerpo comienza a enllagarse. Por eso en los hospitales a los enfermos que no se pueden mover, a los enfermos que no pueden moverse, hay enfermeros o enfermeras que tienen ese trabajo de moverlo. Eso quiere decir que la inmovilidad del cuerpo destruye ese cuerpo. Dios creó al hombre para que esté en movimiento constante. Así como la tierra gira alrededor del sol y el universo sigue girando y a su vez todo está en movimiento, pues nuestros cuerpos también fueron creados para estar en movimientos. Hemos explicado muchísimas veces que cuando el hombre fue creado en el jardín, en el huerto del Edén, o cuando el hombre fue colocado en el huerto del Edén, fue colocado para que lo labrase. O sea, él no fue creado para comerse los frutos nada más. Él fue creado para que trabajase, para que empleara sus manos, empleara sus pies, para que ejerciera su cuerpo y de esa manera pudiera sacar el pan de la tierra. Dios lo creó de esa manera, lo hizo con razones lógicas y además, como explicábamos en la enseñanza anterior, Dios nos hace copartícipe de la creación y por ende el hombre tiene la oportunidad de crear cosas y para eso necesita ¿qué cosa? Necesita estar en movimiento. Necesita usar sus manos, necesita usar, sus pies para trasladarse de un lugar a otro. Así que fuimos creados para estar en movimiento y necesitamos estar en movimientos para terminar lo que Dios tiene para nosotros. Creo que aquí nos cae de perlas
las palabras del maestro cuando le dijo a los discípulos, a sus discípulos, ahora vayan por todo el mundo, ahora comiencen a caminar, ¿cierto? Y vayan y lleven esta Torá, lleven las palabras que les he enseñado a todas las naciones. Entonces, ese es un versículo que nos cae de perla para entender que el hombre fue creado para estar en movimiento. De hecho, cuando el hombre no se mueve, ¿qué pasa? Cuando una persona no se mueve, ¿qué dicen? Está muerto. Mira, no se mueve. No siento la palpitación de su corazón. No respira. ¿Qué pasa? Está muerto. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, todo esto nos muestra que el hombre es un ser creado para estar en movimiento y para crear cosas. Utiliza su cuerpo para crear cosas y por ende, cuando crea cosas, pues lógicamente que la hace moviendo sus manos y moviendo sus pies. Cuando el hombre trata de hacer las cosas, o cuando el hombre hace las cosas, sin una guía, sin un manual, desafortunadamente no las termina haciendo bien. Explicábamos esta mañana que el error de los imperios ha sido tratar de imponer un gobierno con la ausencia de la palabra de Dios. Y por eso los gobiernos o los imperios caen. Todo gobierno, todo imperio, todo pueblo, civilización que haya tratado de imponer su imperio, que haya tratado de sobrevivir y de imponer su imperio, sin la Torá, sin la palabra, pues desafortunadamente sus días fueron contados. Terminaron destruyéndose, terminaron acabando. Lo que Dios nos enseña cuando le dice a Aarón que su trabajo es de vital importancia, que no se preocupe porque él no está haciendo sacrificio, es porque él consideraba, el Eterno consideraba que si el pueblo hacía sacrificio, si la ciudad hacía sacrificio, si, digamos, el país hacía sacrificio y no tenía la luz de la Torá, el sacrificio que hiciere sería en vano. El esfuerzo que hiciere sería en vano. Por eso la Biblia dice, en vano trabajan, en vano trabajan los que guardan la ciudad, si Hashem no la guarda. Tú puedes hacer todo el sacrificio que quieras, pero si tú no tienes una guía para hacerlo correctamente, todo el trabajo que tú haces será en vano. Hermanos míos y amigos míos, ¿cómo me encantaría que la gente entendiera eso? ¿Cómo me encantaría, hermano, que las personas, o que todos los entendiéramos, que todo lo que tú haces ignorando tu jefe mayor, que es nuestro Padre Celestial, cuando lo ignoras a Él, todo lo que tú haces no prospera. Y si prospera, prospera por un tiempo nada más. No prospera. ¿Por qué no prospera, mis hermanos? Porque somos socios en la creación con Dios. Tú no puedes ignorar a tu socio. El día que lo hagas, tendrás tus días contados y tus proyectos contados, o sea, con un tiempo limitado. En cualquier momento se cae. No puede haber ningún imperio, ningún pueblo que haya levantado
digamos, una civilización que haya permanecido y que no haya caído sin tener la palabra de Dios. De hecho, el pueblo de Israel llegó a ser grande porque llevaba con ellos la palabra de Dios. Y el día que le dieron la espalda a esa palabra, cayeron. Y si el pueblo escogido cayó, ¿cómo no van a caer el resto de los pueblos? ¿Cómo no van a caer el resto de los imperios? Todo lo que el hombre pretenda hacer sin usar el manual, sin usar la lámpara a nuestros pies, en el camino caeremos. Si te quedas inmóvil, puedes permanecer por un tiempo. Pero cuando comienzas a crecer, cuando comienzas a entrar en movimiento, cuando los imperios comenzaron a conquistar tierras, cuando comenzaron a hacerse grandes, allí cayeron. ¿Y saben por qué? Porque no llevaban con ellos la lámpara. Entonces, encender la lámpara o el trabajo de encender la lámpara era tan importante o más importante que el sacrificio. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí, naturalmente, él desea construir cosas, él desea hacer algo, él le gusta hacer algo. Pero eso no es suficiente. Tú puedes tener todas las ganas de hacer las cosas, pero necesitas la sabiduría y el conocimiento de la Torah para hacerlo correctamente. Y además, para hacerlo juntamente con Hashem. ¿Por qué? Porque tú no estás solo en este mundo. Tú tienes un socio. Tú tienes a alguien a quien rendirle cuentas. El hecho de que nosotros tengamos conciencia nos muestra y nos comprueba de que nosotros no estamos solos. ¿Sí lo sabían? Por supuesto que sí. El hecho de que tengamos conciencia nos dice a nosotros mismos que un día rendiremos cuenta. Es como la persona que está construyendo algo. Y llega el jefe, el ingeniero o el arquitecto. Y le dice, ¿por qué hiciste esto aquí? Así no están los planos. ¿Qué le toca hacer al constructor? Hacerlo de nuevo. Esto no entra perfectamente aquí. ¿Qué toca hacerlo? Hacerlo de nuevo. Entonces, si se dan cuenta que requieres la luz, así como el constructor necesita de unos planos para hacerlo conforme a los planos, el hombre necesita la Torá para construir su vida de acuerdo a los planos del Creador, del arquitecto principal del universo. Pero no solamente Él es el arquitecto, Él es nuestro socio. Así de sencillo. Él no solamente es, él es el arquitecto, Él es nuestro socio. Él no se ha desligado de la tierra. ¿Por qué? Porque mía es la tierra y su plenitud. ¿Se dan cuenta? El hombre está alquilando la tierra, arrendándola. El hombre que piense que Dios se ha desligado de la tierra, desconoce totalmente la Torá. Él nunca se ha desligado de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es de Él. Él la construyó. No solamente que la construyó, no solamente que la creó, sino que la creó para Él. Por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ignorar tu socio en la creación es firmar tu sentencia de muerte. Por eso el hombre, hermanos míos, cuando, ignora la palabra,
sus proyectos no quedan completos. Sus proyectos no terminan con éxito. Por eso vemos hombres exitosos a lo mejor en el comercio, pero en sus familias son un desastre. O en su matrimonio son un desastre. O en su relación personal con el prójimo. Sencillamente porque lo que él está haciendo sí tiene valor, pero ignorando ignorando el método de cómo hacerlo. Así que encender las lámparas significa eso. Encender las lámparas significa darle al pueblo la luz necesaria para que si trabaja, si construye, lo que vaya a hacer, lo va a hacer con éxito. ¿Por qué? Porque va a tener luz para construir las cosas. De la misma manera que en un taller, en un laboratorio, se requiere de luz para que veas lo que estás haciendo y para que lo puedas saber, para que lo puedas ver con exactitud. Imaginémonos un relojero. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ellos utilizan una lámpara que está aquí en el escritorio. En la mesa de ellos tienen una lámpara para alumbrar. Porque imagínense trabajar en esos relojes con piezas bien pequeñitas, minutas, y que no tenga suficiente luz. ¿Cómo tú crees que vas a armar ese reloj? No lo puedes hacer, requieres luz. Yo recuerdo que una vez estábamos trabajando digamos, un taller de piezas de avión y había muchos mecánicos de aviación y ellos tenían unas mesas y sobre las mesas tenían unas lámparas que alumbraban perfectamente. Porque ellos no pueden darse el lujo de cometer errores. Requieren luz para fabricar o para reconstruir la pieza que ellos están haciendo. Entonces, si estos laboratorios, si una fábrica, si la gente necesita la luz, digamos, del sol o la luz eléctrica para hacer bien las obras o para que las cosas queden bien, nos pasa mucho en la construcción. Cuando, digamos, se hacen las paredes, la mejor manera de probar si las paredes están bien hechas, cuando le colocan la pasta, aquí se conoce como el compound, o cuando le dan la primera mano de pintura, la manera correcta o la mejor manera de probar si la pared quedó bien es colocándole una lámpara. Cualquier constructor que me está oyendo sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Colocas la lámpara debajo de la pared y con la luz, digamos, enfocas las imperfecciones y ya sabes dónde tienes que mejorar. O sea, se requiere la luz para la construcción, se requiere la luz para muchas cosas. De hecho, se requiere la luz para que las plantas crezcan. Las plantas que están haciendo dentro de las fábricas, de las factorías, que ya hoy en día están haciendo, digamos, haciendo invernaderos para producir tomates dentro de factorías, los están haciendo con luz. Colocan unas lámparas. Y esas lámparas, o sea, esas luces son necesarias para que crezca el tomate, la lechuga, lo que haya ahí adentro. O sea, se requiere la luz para crecer, se requiere la luz para trabajar, se requiere la luz para muchas cosas. Desafortunadamente, el hombre ignora o el hombre quiere ignorar la Torá, que es la lámpara a nuestros pies para hacer su vida. Así que el ADN de esta enseñanza, hermanos míos, es que Aarón se sentía triste porque no podía hacer sacrificio. Sin embargo, Hashem le dice a Moisés, dile a Aarón que no se entristezca, que su trabajo será mucho más importante. Él tendrá el compromiso de encender la luz, la menorá. Y encendiendo la menorá, hermanos, les estaba indicando Dios a Aarón que él iba a tener el compromiso de predicar la palabra, de traer
la palabra de Dios al pueblo. Y de esa manera el pueblo iba a caminar en justicia, iba a ser un pueblo exitoso. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a ser guiado por la palabra de Dios. Y todo pueblo, toda civilización y todo ser humano que tome esa decisión será una decisión sabia. Él emprenderá el camino, entrará en movimiento para lograr sus metas, para lograr el objetivo que Dios tiene para él. Pero lo hará exitosamente cuando él lleve esa lámpara. ¿Por qué? Porque hay momentos que la luz solar desaparece. Tenemos día y tenemos noches. Hay momentos que no sabemos qué hacer. Hay momentos que no sabemos cómo hacer las cosas. Y es allí donde se requiere la palabra. Se requiere la luz de la palabra para que podamos hacerlo conforme al diseño, conforme a como Dios quiere que se haga. Y de esa manera tenemos éxito. Bien, vamos a la segunda enseñanza. Y esta enseñanza va a ser corta. En esta porción de la palabra encontramos la ordenanza de una segunda Pascua. Y es importante mencionar que de todas las fiestas del Eterno, la única fiesta que se puede celebrar 2 veces es la Pascua. Ninguna otra. Cualquier persona que se perdiera la fiesta de Pentecostés no la podía repetir. Tenía que esperar el próximo año. Yom Kippur, tabernáculos. Cualquier fiesta que él perdiera, excepto la Pascua, él tenía que esperar al próximo año para poderla celebrar. No la podía celebrar. Sin embargo, la Pascua, si perdía la Pascua por alguna razón, entonces sí tenía la oportunidad de volverla a hacer o de celebrarla. Porque Dios determinó que había una segunda Pascua para los que no lo pudieron hacer en un determinado momento. ¿De dónde nace este mandamiento? ¿Por qué nace este mandamiento? Bueno, eso está aquí en el libro de Números, capítulo 9, que explica que algunos hombres, versículo 6, hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerte y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerte. ¿Por qué no vamos a celebrar? ¿Por qué nos impide que ofrezcamos sacrificios a Hashem? ¿Y por qué a su tiempo entre los hijos de Israel? En otras palabras, nosotros también somos los hijos de Israel y nos están impidiendo que ofrezcamos sacrificios de la Pascua o el sacrificio de la Pascua. No ha sido culpa nuestra. O sea, ellos tienen una excusa, no ha sido nuestra culpa. Y la única manera de entender esto es conocer lo que el Midrash explica de esta situación. La causa de muerte era porque estos hombres eran los que estaban encargados de llevar, ¿qué cosa? El ataúd de José. Por eso le reclaman a Aarón. Por eso le reclaman a Moisés. Ellos tienen toda la razón de decirle: no, un momentico, nosotros estamos inmundos, pero no fue por nuestra causa. Estamos inmundos porque ustedes nos ordenaron cargar el ataúd de Moisés. Así que, ¿cómo es posible que por esa razón nosotros no vayamos a participar de la Pascua? Y nosotros queremos hacerlo. Entonces Moisés consultó, ¿verdad?, con Hashem, y Hashem le dijo ya en el versículo 9 y el versículo 10, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestra descendencia que estuviera inmundo por causa de muerte o estuviese de viaje lejos, celebrará la Pascua a Hashem. Y en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes,
La celebrarán con panes sin levaduras, hierbas amargas, y así la comerán. O sea, Moisés va a donde Hashem, le dice, estas personas me están reclamando que no celebraron la Pascua, y Moisés sabiamente lo consulta con Hashem. ¿Por qué? Porque Moisés entiende que fue por causa de que ellos estaban cargando el ataúd de José. No fue porque ellos no querían celebrar la Pascua. O sea, ellos tenían una razón de peso, de reclamarle o de exigirle a Moisés que ellos tuvieran la oportunidad de hacerlo. Así que allí se instituye la Pascua. Lo primero que vemos aquí, hermanos míos, es que había un gran interés. O sea, Dios lo primero que ve es el interés de ellos. Ellos podían conformarse y decir, bueno, nosotros no podemos celebrar la Pascua porque estamos inmundos, pues nos quedamos así y no pasa nada, estamos justificados. Sin embargo, ellos no se conformaron. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Vemos que ellos no están conformes, que ellos quieren participar como el resto de los hijos de Israel. Ojo con esto porque esto es importante. Estas personas que están cargando con el ataúd de José no quieren estar afuera, quieren entrar en la fiesta. Sí, hermanos míos. Y cuando tú quieres entrar en la fiesta, ¿qué hace Dios? Dios cambia los tiempos. Cuando tú quieres y cuando Dios mira en tu corazón que tú verdaderamente quieres trabajar para Él y que quieres hacer las cosas para Él y que quieres estar en su fiesta, Él cambia los tiempos. Hermanos míos, esto es de vital importancia. Él cambia los tiempos. Cuando eres conforme, cuando no anhelas, cuando tú no quieres pertenecer al pueblo, cuando tú no quieres participar de lo que el pueblo de Hashem está participando, pues sencillamente Dios te deja tranquilo. Pero si en tu corazón está el deseo de formar parte de ese pueblo, si en tu corazón está el deseo de formar parte de la familia de Hashem, entonces Dios mueve los tiempos, cambia la historia. Imagínense, hermanos, la importancia que tiene esto. Dios instituyó una nueva Pascua. La fiesta más sagrada, la fiesta más importante para el pueblo de Israel fue modificada porque habían hombres que no querían estar afuera, querían entrar. No querían perderse la fiesta, querían participar de ella. Y Dios los oyó. Y fue la única queja, hermanos, aquí en la historia de la salida del pueblo de Israel hasta la entrada a la tierra prometida, cuando Dios nunca les reclama. O sea, es la única oportunidad donde Dios no les reclama por la queja. Los complace. Esto podía haberse considerado una queja más, pero Dios no lo permitió, Dios no lo aceptó así, o no lo recibió de esa manera. Dios lo recibió como un acto de justicia. Y no le dice a Moisés absolutamente nada, sino que le ordena, o no les reclama, o no les dice que le reclamen a ellos, sino todo lo contrario, los premia, entregándole la oportunidad de una segunda Pascua. Entonces, hasta ahora, ¿qué aprendemos? Que cuando tú quieres estar en la fiesta, cuando tú quieres participar de lo que participa el pueblo de Dios, Dios cambia los tiempos. Dios puede cambiar tu vida. Dios sí te puede hacer parte del pueblo. Número 1. Lo segundo que aprendemos es que lógicamente existirían dos Pascuas. No solamente la que celebraron los hijos de Israel para salir de Egipto o del Egipto físico, sino la Pascua del Cordero. Aquel Cordero que proveyó Hashem para salir del sistema religioso.
Aquí en esta enseñanza y en esta porción de la palabra, encontramos eso. Encontramos que había una segunda Pascua, que no solamente era la que celebraron los hijos de Israel en Egipto, sino que había que celebrar otra segunda Pascua. Y era cuando el Mashiach entregara su vida para salvar a su pueblo. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí esto? Sí lo entendemos bien, ¿verdad que sí? 2 Pascuas. Hay una ordenanza de hacer la Pascua en 2 tiempos. Una en Egipto y una en la tierra de Israel. La primera con un cordero, un animalito. La segunda con el cordero que Dios proveyó para darle la segunda oportunidad al pueblo de Israel. La segunda oportunidad de salir del sistema religioso donde estaba metido. Pero no solamente eso. No solamente eso. Allí también nos está indicando, en esta porción de la palabra, que habían algunos que estaban inmundos. Y por estar inmundos no podían participar de la Pascua. ¿Qué nos quiere decir eso? Que había un pueblo que estaba inmundo porque sencillamente no la practicaba. Sencillamente violaba los mandamientos de Dios. Porque estaban en pecados. No podían celebrar la Pascua, no la tenían. Y no la tenían, hermanos, porque sencillamente estábamos inmundos. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Por eso no podemos celebrar la Pascua, o no podíamos celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios nos entrega la segunda oportunidad, o le entrega esa oportunidad a aquellos que no podían celebrar la Pascua porque no formaban parte del pueblo, porque no podían, estaban en pecados. Entonces Dios provee no solamente una segunda Pascua, provee también el sacrificio para los que estaban allá afuera, que no tenían la oportunidad, ahora sí pueden celebrarla. Y por eso nosotros, a través de los méritos del Mesías, podemos sentarnos a la mesa con nuestros hermanos mayores. Es decir, estamos juntos, estamos en la misma fiesta. Yo estoy participando de lo que tú participas. Yo estoy celebrando la misma fiesta. Y eso, hermanos, sucede cuando queremos. Cuando la persona quiere, fíjense, cuando la persona quiere participar de las fiestas de Hashem, Dios cambia los tiempos. Y ahí es donde nos da la oportunidad a nosotros, que a través de los méritos del Mesías, nosotros, ¿qué cosa? Podemos participar de las fiestas. Y somos parte del pueblo de Dios. Eso lo encontramos aquí también. Está inscrito aquí, está allá adentro. Y eso lo estamos recibiendo. La otra cosa, o la segunda cosa que encontramos, o la otra perla que encontramos aquí escondida, es que para Israel, para el Israel que no acepta a Yeshua como Mesías, habrá otra Pascua. ¿Sí sabían ustedes eso? Hablábamos y explicábamos que habían unas personas que estaban cargando el ataúd, y era el ataúd de José,
y por ende ellos no pudieron participar de la Pascua. Entonces fueron donde Moisés, Moisés habló con el Eterno y Moisés le permitió que participaran en la Pascua más adelante. El pueblo judío que no ha participado de la segunda Pascua o que no ha participado del Cordero Pascual o del verdadero Cordero Pascual, tendrá una segunda oportunidad. ¿Y saben por qué ellos no han participado de esa segunda Pascua o de la segunda Pascua o del Cordero Pascual? Del Cordero que Dios provee, porque lo consideran muerto. Es exactamente lo que estaba sucediendo con aquellos hombres que estaban cargando el ataúd de José. Ellos llevaban sobre sus hombros un muerto. Y como llevaban un muerto, no se les permitía celebrar la Pascua. O como llevaban un muerto sobre sus hombros, no se les permitía celebrar la Pascua. El pueblo judío que considera que Yeshua está muerto, está en la misma condición de esas personas. Y así como ellos estaban llevando en sus hombros a un cadáver, así está en esa misma situación, está el judío que no entiende que Yeshua está vivo, que Yeshua es el Mesías. Sobre él está, o sobre sus hombros está la idea de que Yeshua murió y que todavía sigue en la tumba. Y como él tiene a Yeshua sobre sus hombros muerto, pues ellos no pueden participar de esa Pascua. ¿Y saben qué van a tener que hacer? Van a tener que hacer exactamente lo que hicieron estos hombres. Van a tener que hacerlo. Van a tener que ir a Moisés y decirle: Moisés, nosotros sí queremos participar de esa Pascua. ¿Y saben algo? Que Hashem es tan hermoso que les dará la oportunidad de que ellos participen de esa Pascua. Ellos participaron allá en Egipto. Pero cuando llegaron a la tierra, o cuando llegaron al lugar donde iban a celebrar la Pascua, y aquellos hombres estaban cargando el ataúd de Moisés, de José, no pudieron participar. Esos no pudieron participar. Y todos los judíos que consideran que Yeshua es el Mesías y que llevan sobre ellos esa idea, no pueden participar de esa segunda Pascua. Pero Hashem les dará la oportunidad. ¿Saben por qué? Porque el Mashiach vive y él retornará. Y cuando él retorne, ellos van a celebrar la Pascua. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice: derramaré sobre la casa de David. Fíjense, la casa de David. No dice la casa de Israel, la casa de David. Derramaré sobre los judíos. Derramaré sobre los judíos y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo primogénito o unigénito, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito. O sea que en el retorno del Mesías, ellos que no participaron de la segunda Pascua, van a tener una nueva oportunidad. Hermanos míos, no en vano la Biblia dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Israel tiene otra oportunidad. Israel, por haber sido el primero, se le entregaron 2 oportunidades más. Los pueblos de afuera
Tenemos una oportunidad. No participamos en Egipto de la Pascua, pero sí podemos participar de la Pascua del Cordero. El Cordero que suple el Eterno, de Yeshua el Mashiach. Pero Israel tiene otra oportunidad. Aunque ellos rechazaron al Cordero, aunque lo rechazan todavía, para ellos se le va a abrir otra oportunidad. Cuando Él retorne, entonces ellos entenderán que Yeshua sí era el Cordero, que ellos no celebraron esa Pascua, pero que les llegó el tiempo de celebrarla. La Pascua se comía con hierbas amargas. Para entender, para recordar lo que fueron afligidos en Egipto. Y cuando el Mesías retorne, ellos entenderán que la gran mayoría de su sufrimiento ha sido por el rechazo a Él. Pero tendrán una oportunidad más. En ese momento van a llorar. En ese momento se van a arrepentir. Y en ese momento, hermanos míos, participarán de esa Pascua que ellos no quisieron participar. Que nosotros, por la gracia de Hashem, participamos, pero ellos no quisieron. Pero ese día sí van a participar. Y esperamos en Hashem, hermanos, que ellos, el día que participen de esa Pascua, logren entender que tanto ellos o que tanto nosotros como ellos requerían de esa piedra angular, de ese Cordero, para que nosotros celebráramos la fiesta del Eterno. Shabbat Shalom, mis hermanos, Shabbat Shalom.